el criterio de la microalbuminuria, menor de 30 miligramos día, es normal. Cuando tomamos el criterio entre 30 y 300, le denominamos microalbuminuria. Y cuando es más de 300, macroalbuminuria, ¿sí? Estamos hablando de albúmina, que es uno de los componentes de la proteinuria. La proteinuria tiene albuminuria, globulinuria, gamma globulinuria, o sea, tiene varias partes proteicas. Pero cuando hablamos de proteinuria en general, sin mencionar la palabra albuminuria, cuando hablamos de la proteinuria en general, es hasta 150 miligramos al día, ¿no? Hasta ahí, digamos que es nuestro límite de normalidad según los libros de semiología. Cuando tenemos más de 300 miligramos al día en la proteinuria total, prácticamente estamos entrando en un terreno pues patológico. Definitivamente sí o sí tiene que ampliarse las investigaciones de esta proteinuria, ¿no? Lo anterior no es que sí o sí, sino que a veces hay proteinuria o proteinuria láctea y puede ser no tan representativo. Siendo así, nosotros podemos, según el sílabus, tenemos que evaluar algunas competencias que nos dice conocer la definición del síndrome nefrótico, ¿sí? Entonces, saliendo de aquí, todos tienen que saber la definición del síndrome nefrótico. Identificar los componentes del síndrome nefrótico, segunda situación que tenemos que considerar. Y tercero, explicar la fisiopatología del síndrome nefrótico. Y cuarto, mencionar las causas más frecuentes del síndrome nefrótico, ¿no? Lo mismo es para nefrítico. Definición, clasificación, etiología y poder explicar la fisiopatología. Siendo así, ¿cómo viene el paciente? El paciente no viene y dice, doctor, yo vengo por síndrome nefrótico, ¿no? Ellos no vienen por eso. Lo que sucede es que ellos vienen generalmente por orina espumosa. Pero ojo, esta orina espumosa tiene que ser constante, frecuente en el tiempo. No hay un tiempo mínimo ni un tiempo máximo. Lo que hay es una frecuencia acumulativa. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? A ustedes también les ha pasado. De pronto están en una sesión muy larga en la clase o del internado y no pueden ir al baño. Cuando van al baño notan espuma, ¿no? O cuando han lavado recién los baños, van y miccionan y la orina sale súper espumosa. O cuando toman cerveza, ¿no? La orina súper espumosa, ¿no? O cuando hay una cierta retención, pero desaparece, ¿no? De pronto hay el evento, pero las siguientes orinas ya no hay. O sea, eso no es orina espumosa, o sea, existe como tal, pero no es el componente que queremos del síndrome nefrótico. Esto es orina espumosa, la primera misión, la segunda misión, la tercera misión, la cuarta misión, hoy día, mañana, pasado, etc. ¿No? No hay un tiempo para decir más de 72 horas de persistencia, más de una semana de persistencia, no lo hay. Es más, el paciente a veces ni cuenta se da porque asume que es normal. ¿Cuándo se da cuenta? Cuando se hincha. Entonces, el 80% de pacientes que generan un edema más una orina espumosa, ya el médico lo ve así. Algunos muy súper preocupados vienen por la orina espumosa. Generalmente a veces son pacientes diabéticos, mal controlados y que vienen porque le dijeron que la diabetes también malogra los riñones y vienen por una evaluación y encontramos pues esta macroalbuminuria, ¿no? O sea, más de 300 prácticamente la encontramos en este grupo de pacientes. De tal manera que es importante identificar esta situación, que toda orina espumosa no es, pero pasa eso y entonces ante mi duda de si es o no es doctor, pero entonces, ¿cómo lo defino? Bueno, tienes que tomarle una proteinuria 24 horas, ¿no? Entonces, dentro de los exámenes, para poder descartar el síndrome nefrótico, solicito una proteinuria de 24 horas. En esa proteinuria de 24 horas me va a dar cuántos miligramos al día yo tengo de proteína, de excreción proteica. O es normal, menos de 150 miligramos, o es anormal, más de 150 miligramos. Pero, ¿cómo defino síndrome nefrótico? El criterio para que ingrese la proteinuria como un componente del síndrome nefrótico es más de 3.5 gramos al día o 3.500 miligramos al día. Y como se dan cuenta, si lo normal es 150, pues ha pasado casi
22 veces más el valor normal para que recién sea considerado como un componente del síndrome nefrótico. Si es 1 gramo, no es más de 3,5, por lo tanto no es componente del síndrome nefrótico. Es una proteinuria simplemente de 1 gramo, una proteinuria de 800 miligramos, una proteinuria de 2 gramos. Pero con esa proteinuria no intentemos poner síndrome nefrótico, porque no lo es. Tiene que ser más de 3,5 gramos en 24. ¿Correcto? Entonces, esta proteinuria yo me saco así del camino, la ven de los ojos, dosando proteínas en orina 24 horas, que es la prueba que ustedes solicitan ante la posibilidad de un síndrome nefrótico. El primer concepto. Segundo concepto, si no tengo la posibilidad de medir de forma cuantitativa, yo puedo medir de forma cualitativa. Entonces, verán ustedes que también a veces en un examen de orina simple, o sea, ya no una proteína de 24 horas, sino un examen de orina simple, nos dice proteínas 1 cruz, proteínas 2 cruces, proteínas 3 cruces, proteínas 4 cruces. ¿Sí? Eso es lo que nos van a visualizar. ¿Sí? ¿Qué es 1 cruz? ¿Qué es 2 cruces? ¿Qué son 3 cruces? ¿Qué son 4 cruces? ¿Sí? Entonces, nuestra primera búsqueda de la mañana, vamos, buscamos Google, proteínas, dosaje cualitativo, ¿no? O significado de la proteinuria cualitativo. Hay unos cuadritos bien simpáticos y pueden buscar rápidamente. A ver, vamos, 2 minutos para la búsqueda, todos. Vamos buscando proteinuria, 1 cruz, 2 cruces, 3 cruces. Listo. Yo creo que ya está la búsqueda. Sí, ya está la búsqueda. Luis Gustavo, ¿lograste buscar? Sí, doctor, dígame. Había que buscar la proteinuria cualitativa, ¿no? 1 cruz, 2 cruces, alguna foto, imagen en Google. O sea, la pregunta es, ¿qué es proteína 1 cruz, proteína 2 cruces, 3 cruces o 4 Yo cruces? había encontrado cantidades que decía Ya. que decía un artículo, bueno, el artículo decía que 1 cruz es más de 30 miligramos por decilitro y Ujú. 2 es entre 100 y 300. Ok. 3 cruces, ¿cuánto es? Entre 300 y 1000 y 4 es más de 1000. Ok. Eso, digamos que está por ahí muy, muy popular. Apellido, Luis. Luis, ¿tu apellido? Felipe,
Gliviac. Ah, perdón, y acá se me corrió. Ya, perfecto. Entonces, como ven, esa es una forma de valoración de 4 cruces. Entonces, cuando yo veo en un examen de orina 3 cruces, ¿sí? Yo ya estoy pensando en cualitativamente la proteinuria. O sea, no es que sea exacta, pero me da una aproximación de cuánta proteinuria yo tengo, ¿sí? Me está dando una aproximación de la proteinuria que yo puedo tener 3 cruces. Entonces, me está diciendo, este paciente puede estar entre 300 y 1000 miligramos, ¿sí? Eso es lo que me está dando más o menos una aprox. De pronto veo 4 cruces y dice, uy, este ya tiene más de 1000. Este sí puede ser nefrótico, porque no es 1000, es más de 1000. ¿Sí? O sea, puede ser 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 8000. ¿Sí? Y el nefrótico yo necesito más de 3.5. Entonces, 1 o 2 cruces generalmente no son nefróticos. 3 cruces, hemos tenido algunos problemas de sensibilidad en la prueba, ¿no? Porque a pesar que dice entre 300 y 1000, a veces con 3 cruces nos ha salido 4 gramos. ¿Sí? Lo que pasa es que esta es una técnica con el azul de tetrabromofenol y trata de pintar a la albúmina, o sea, detecta la albúmina por vía colorimétrica, ¿no? Pero ya asustarse, digamos, entre 3 a 4 cruces. Es importante tomar en cuenta la posibilidad de un nefrótico. Entre 1 y 2, realmente su posibilidad es nula, ¿no? De que tengamos un síndrome nefrótico. Y sí, una proteinuria como tal, ¿sí? Eso sí es correcto, una proteinuria, ya lo dosaré, me saldrá pues 100, 200, 400, ¿correcto? Veamos entonces respecto a la proteinuria, ¿no? Y respecto a la proteinuria, pues tenemos la proteinuria de origen glomerular, la que nos interesa, y la proteinuria de tipo tubular, que también nos interesa, pero digamos que el tema hoy es síndrome nefrótico desde el punto de vista de las glomerulopatías, ¿sí? Porque el glomérulo se altera, la membrana basal glomerular tiene una lesión, ya sea inflamatoria por inmunocomplejos o por defecto genético, hay una alteración y produce ¿qué cosa? La permeabilización, es decir, que pasen las proteínas, ¿sí? Entonces, al pasar las proteínas sucede efecto mecánico, electromagnético prácticamente ahí, o perdón, electroquímico, va a suceder e inflamatorio, ¿no? Entonces, las proteínas van a escapar. Entonces, hay enfermedades como la diabetes, produce un síndrome nefrótico secundario, que produce un pasaje de proteínas, como el lupus, que por un proceso inflamatorio produce pasaje, ¿no?, de las proteínas, como la amiloidosis, ¿sí?, como el mieloma múltiple, como las infecciosas, ya sea hepatitis B, hepatitis C, no todas, las que tienen lesión glomerular, ¿sí? Y la hipertensión arterial tiene más, a veces, problemas tubulares. La medicación por toxicidad podría tener problemas tubulares, pero no son problemas glomerulares, básicamente. Entonces, la idea es buscar, frente a una proteinuria y que estoy pensando en un nefrótico finalmente, cuál sería la causa. ¿Okay? Pero vamos todavía con nuestro nefrótico y estamos analizando un componente que es la proteinuria. Pero al final, ¿qué es el síndrome nefrótico? Uno de los objetivos de la charla es conocer la definición. El síndrome nefrótico, pues, es una forma de presentación clínica de las glomerulopatías. Entonces, cuando yo hablo de síndrome nefrótico, mi cerebrito semiológicamente está diciendo, este señor paciente podría tener una glomerulopatía. Y automáticamente estoy pensando en los tipos de glomerulopatía y automáticamente estoy pensando en una biopsia renal. Entonces la pregunta es, doctor, ¿y todas las glomerulopatías se biopsian? Bueno, el único excepto son los niños, porque asumimos que las causas más frecuentes, cambios mínimos, y adultos normalmente, por lo menos en mi hospital, biopsiamos a todos. Entonces, una vez que yo ya tengo la posibilidad de una glomerulopatía, tengo que definir si esto es primaria o secundaria, ¿no? Y en realidad, pues, como comenté, se debe pues al aumento de la permeabilidad capilar de las proteínas plasmáticas que pasan a través de los podocitos, a través de la membrana basal glomerular. Entonces hay una disrupción y uno evidencia la proteinuria en la orina. ¿Qué datos importantes yo debo tener en mi historia clínica cuando yo sospecho un síndrome nefrótico o una glomerulopatía? Pues la edad es de cajón, hay grupos etarios más vulnerables,
Los jóvenes generalmente van a tener más vulneración para una glomerulopatía, los ancianos menos, digamos, pero la mayor edad va a tener más posibilidad de glomerulopatía secundaria, mientras que los más jóvenes van a ser más para temas de primaria. En sexo tenemos masculino y femenino. Antecedentes familiares, tenemos enfermedades renales. En la enfermedad actual hay orina espumosa, hay hinchazón, ¿no? Que generalmente nos trae este paciente. Dentro de las funciones biológicas, tenemos la diuresis, tenemos el peso, ¿no? Tenemos sed, que se va a ir dando dentro de este concepto, ¿no? En la edad de estos grupos etarios, como comenté, los más menores, los más chiquitos, menor de 12 años, pues, cambios mínimos dentro del patrón histológico de una glomerulopatía. Y ojo, el más frecuente en nuestro medio es glomerulosclerosis focal y segmentaria. ¿Sí? Eso es, la focal y segmentaria es lo más frecuente en nuestro medio. Es lo más frecuente en nuestro medio. Por otro lado, nosotros lo que tenemos, otro punto importante, es el peso. El edema se expresa cuando ya tenemos 4 o 5 litros de líquido acumulado y expresamos a veces el signo de Godet es el signo semiológico de la acumulación de líquidos en el extravascular, fundamentalmente a nivel de tejido celular subcutáneo. Entonces eso es importante, ¿no? Estos pacientes a veces tienen aumento de sed, ¿sí? Porque es como el intravascular está disminuido porque el agua se va hasta el extravascular, pues siente o sensa el cuerpo que no hay presión efectiva circulante y por lo tanto puede aumentar el mecanismo de la sed y estos pacientes hacen que se retenga más líquidos, ¿no? Y por lo tanto, entre comillas, se hinche más. Entonces se va a expresar a través del edema en tejido celular subcutáneo, el famoso signo de Godet cuando uno presiona y va a encontrar una depresión que se va a quedar por algunos minutos, por algunos segundos en el contexto de la piel. ¿Ok? Y ahora sí, ¿cuáles son los componentes del síndrome nefrótico? Los componentes del síndrome nefrótico, uno, proteinuria, ya definimos, más de 3.5 gramos al día. Como consecuencia de la pérdida de las proteínas, de la proteinuria, sucede que bajan las proteínas séricas y ese efecto es la hipoalbuminemia como consecuencia de la proteinuria. Pero para la proteinuria el cuerpo tiene que compensar, entonces se echa mano a las lipoproteínas, ¿sí? Y en ese contexto actúa tratando de compensar. El colesterol se eleva, los triglicéridos se eleva y como efecto tiene hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia y el edema. Obviamente porque la presión oncótica se pierde. Por la disminución de las proteínas, aumenta la presión hidrostática y eso hace que el líquido salga hacia el extracelular si pensamos en esta teoría de la presión oncótica. Sin embargo, hay una segunda teoría del edema que tiene que ver con la retención de agua y sal. Entonces, al haber retención de agua y sal, pues genera mayor cantidad de edema. Entonces, ya por ahí inducirán que el tratamiento será mejorar la albúmina, que el tratamiento será no darle mucha sal ni mucha agua, porque esto genera, al contrario, un mayor problema, ¿sí? Y ya inducirán que si hay hipercolesterolemia y triglicemia, hay riesgo bueno, ya estás en dislipidemia con riesgo de enfermedad cardiovascular, y entonces ya inducirán que hay hipolipemiantes, o sea, para bajar este tipo de situaciones, ¿sí? Y una dieta importante en la compensación de la albúmina, ¿correcto? Y si hay acumulación de líquidos, ya inducirán que tenemos que tener un diurético para la eliminación de estos líquidos, ¿correcto? Y entonces, los componentes no tienen que estar todos, ¿sí? Uno basta, aunque es síndrome, ¿sí? Pero hemos visto que a veces este síndrome empieza con uno y boom, después de una semana o dos se desbarata todo. ¿Cuál es el que tiene que estar siempre y no va a faltar? La proteinuria más de 3.5 gramos al día. Ese tiene que estar toda la santa vida metido, ¿sí? Si yo no tengo eso y tengo los 4 siguientes, no es síndrome nefrótico. Cuidado con las preguntas del examen.
¿sí? Doctor, pero 1 más 1, bueno, puede haber 1 o 2 o 3, o si hay todo, pues, ¿no? La semiología clásica que dice, todos están. Es más, te agrega hasta lipiduria. Tienes tantos lípidos que compensa a la albúmina o intenta compensar la albúmina que al final el cuerpo también lo bota. Y en la orina, ¿qué ves? Lípidos, ¿no? Vas a ver como grasa en la orina. Y esa es la lipiduria, que es un componente que también se puede visualizar. Lo más común, ¿cuál es? ¿Qué es lo que más encontramos? La proteinuria más de 3.5 gramos, la hipoalbuminemia, la hipertriglicemia y el edema, ¿no? Eso es lo que más vemos en nuestra práctica. Por lo tanto, cuando decía de que hay una lesión glomerular, ¿sí? Cuando hay una lesión glomerular, va a alterar todos estos mecanismos que se van a ir dando desde este punto de vista, por lo que es importante la permeabilización de la membrana basal glomerular. Porque va a aumentar la permeabilidad. Y la producción, pues, como ya comenté, tiende a bajar la hipoalbuminemia, disminuye la presión oncótica, disminuye el efectivo circulante, se activa la ADH, el eje renina-angiotensina-aldosterona, el tono simpático y nos produce mayor retención de agua y sal. Esto genera el edema. Por otro lado, la disminución de la presión oncótica pues también produce esta transudación del agua capilar hacia el extracelular y estamos ya en el edema nuevamente. Esta hipoalbuminemia obviamente trata de haber una compensación, ¿sí? De hiperlipidemia y como comenté nos lleva hacia la lipiduria. Pero es interesante porque las proteínas también son parte de los factores de las defensas. Las inmunoglobulinas son proteínas, los factores de coagulación son proteínas y entonces se pierden. Y al perderse nosotros tenemos riesgo de ¿qué? De hacer trombosis, ¿de qué? De hacer infecciones, ¿sí? Porque vamos a tener una hipogamaglobulinemia, ¿no? Y también se va a perder los factores de complemento que actúan en la opsonización de los agentes extraños para hacerlos más digeribles para lo que es la defensa celular. Entonces ya sabrán que un paciente con síndrome nefrótico tiene riesgo de ¿qué? De infectarse. ¿Riesgo de qué? De trombosis. ¿Riesgo de qué? De hacer mayor hiperlipidemia y probablemente enfermedades cardiovasculares, ¿correcto? Y entonces, ¿cuáles son las causas más frecuentes de las glomerulonefritis según Argente? Tenemos la membranosa en un 24% cuando son las primarias, la glomerulosclerosis focal y segmentaria en 22%. A nosotros, la primera causa es focal y segmentaria. Entonces, ahí hay un pequeño cambio. Y dentro de las causas secundarias, Argente nos dice la diabetes, el lupus, la amiloidosis, la infección por HIV, los linfomas, los carcinomas, los fármacos y las infecciones serían los más frecuentes de un síndrome nefrótico secundario. ¿Qué quiere decir? Que por esta enfermedad causa el síndrome nefrótico. ¿Cuál es mi tratamiento? Curar esta enfermedad. Si yo curo o retraso o paro esta enfermedad, el síndrome nefrótico desaparece, regresiona. En cambio, la primaria no es por ninguna enfermedad, es por una causa que no he determinado y tengo que también dar algún tipo de tratamiento inflamatorio o infeccioso. Bueno, este es el estudio que realizamos en el hospital, un grupo de nefrólogos, describiendo las biopsias renales de 10 años anteriores. Y ahí ven como diagnóstico GFI, glomerulosclerosis focal y segmentaria, si no me acuerdo, es 30%, y el segundo está en 11%, está la membranosa, tercero está la membrana proliferativa casi en un 3%, ¿no? Para nosotros lo más frecuente es focal y segmentaria, membranosa y membrana proliferativa. En el mundo, primero está la membranosa y después está la focal y segmentaria, ¿no? Y hacia abajo hay causas ya secundarias que ya se ha comentado. Por otro lado, algunas conclusiones que uno puede comentar es que siempre debemos indagar en la historia clínica sobre las enfermedades renales o metabólicas, si es diabético, si es hipertenso, si tiene litiasis, si tiene padres que han tenido diálisis, si tiene padres que han muerto por enfermedad renal, si tiene hermanos que se han hinchado, le han dosado la proteinuria, si han ido a algún médico, si comentaron si había alguna patología, ¿ok?
Siempre es fundamental en el nefrótico la proteinuria, que se debe buscar, ¿no? Siempre cuantitativo, ¿no? Inicialmente puedo hacerlo quali, ¿no? Con un examen de orina, 3 cruces, 4 cruces. Ya, mi siguiente prueba, proteinuria 24 horas. La barrera de filtración glomerular, como comenté, pues hay una permeabilidad, el glomérulo está defectuoso y se pierden las proteínas. La causa más frecuente de este síndrome nefrótico son las glomerulopatías, segundo son las tubulopatías, como las proteinurias. Y ante un síndrome nefrótico, pensar en glomerulopatías, y una vez que uno piensa, pues uno está en buscar entre primaria y secundaria. Vamos a las preguntas. ¿Cuáles son los signos clínicos y de laboratorio del síndrome nefrótico? Veamos primero signos clínicos. Catherine, ¿algún signo clínico? ¿Algún signo clínico que nos oriente al síndrome nefrótico? ¿Se refiere a los componentes o cuando el paciente llega a la evaluación en su anamnesis? O sea, por ejemplo, que tenga edemas o que aumente la sed. Sí, cuando es signo. Claro, ojo que habla de signo. Que haya orina, claro, que haya orina espumosa, constante. Ya. Perfecto. Que tenga sed aumentada, que tenga un edema. El edema que lo vas a ver por el signo de Godet. Bien. Esos son los signos que les piden el paciente. Así es, no hay más. ¿Sí? Es muy chiquito eso. O sea, ahí no hay que el cabello se le cae, que la pierna no, o algún signo de punto doloroso, no hay. Es simplemente que yo evidencie como signo la orina espumosa y ya mi laboratorio que está al ladito dice, y del laboratorio. Ya. Entonces en laboratorio yo ya tengo un examen de orina con proteínas cualitativas, que puede ser 1, 2, 3 o 4 cruces. Orienta más 3 o 4 cruces a plantearlo como síndrome nefrótico y nos define una proteinuria de 24 horas. Correcto. Jason, Max, la segunda pregunta, por favor. Puedes buscar, apoyarte en un Google. No, sí, lo que recuerdo, las causas primarias, bueno, en este caso mencionó glomerulonefritis, la focal segmentaria. Sí. Causas secundarias. Las secundarias, vamos. Dijimos diabetes, también mencionamos lupus eritematoso sistémico. HIV, tumores, claro, infecciones, ¿sí? Mieloma, amiloidosis, etc. ¿no? En el Argente hay un cuadrito, ¿sí? Probablemente lo tienen, que ya está clasificado en 5 grupos, con cada grupo enfermedades sistémicas, dice, ¿no? Infecciosas, sistémicas, tumorales. A ver, vamos todos, revisemos su Argente, por favor. Es que esta clase tiene que quedar ya, no hay forma de regresar para estudiar de nuevo. Vamos todos. 2 minutos, si lo tienen en PDF o físico, no necesitan más. Hay un capítulo que es síndrome nefrótico y nefrítico. Doctor, sí. Disculpe, una consulta. Lo que pasa es que yo entré a las 8, entré a las 8:07, pero por invitación de mi compañero, que me pasó el link, porque no estoy agregada al grupo, me parece. No me aparece el grupo en el team. Entonces, ¿Tu apellido cuál es? Laveriano, doctor. Laveriano. Me parece que sí estás agregada. Sí estás agregada. Sí estás. Pero bueno, igual lo revisaremos, pero me parece que sí están. Ok, doctor. A ver, más bien gracias por el aviso para revisar si hubiera algún problema. ¿Ok? ¿Buscaron el cuadrito de Argente? Sí, doctor. A ver. Jason, ¿qué dice el cuadrito de Argente? Primero, con la clasificación grande. Con respecto a las causas más frecuentes del síndrome nefrótico primario. ¿En cuántos grupos? Ajá. Las glomerulopatías membranosas, en este caso habla sobre la esclerosis focal y segmentaria, o se refiere a las causas más frecuentes secundarias, doctor, disculpe. Porque ahí sí... En la secundaria sí está dividido. Las secundarias eran. En las secundarias sí encontramos metabólicas, autoinmunes, farmacológicas. En las primarias menciona la glomerulopatía membranosa, la esclerosis focal y segmentaria, cambios mínimos, la glomerulopatía membranosa proliferativa y la miscelánea.
Ok, entonces ya tienen ahí la segunda pregunta del examen. La primera ya se las di hace un ratito. Esta es la segunda. O sea, ese cuadrito es como su Biblia, ¿sí? Porque va a venir no directamente así, preguntas cuál es la primera, cuál es la segunda, no, sino que va a venir en un caso y van a decir cuál es la probabilidad o cuál sería su diagnóstico diferencial, ¿sí? Entonces viene de ese modo. ¿Ok? Y recordar que para nosotros la primera causa es focal y segmentaria. Para la gente y el mundo entero es membranosa. ¿Ok? Vuelvo a repetir, porque ya nos pasó. Doctor, en Argente dice membranosa. Cuando revisan el video de la clase, hasta 4 veces dice que nuestra primera causa es focal y segmentaria, porque ya ha venido preguntas donde dice, en nuestro medio, el diagnóstico más probable sería, y te está diciendo, en nuestro medio. ¿Ok? Bien. La tercera pregunta dice, ¿cuáles son las complicaciones? Labriano, a ver, ¿cuáles son las complicaciones del síndrome nefrótico? Más las posibles complicaciones. Sí, doctor. ¿Cuáles serían las posibles complicaciones de un síndrome nefrótico? Podría ser problemas infecciosos. Correcto, y acabamos de decir. Muy bien. Y infecciosos en general, peritonitis espontánea, neumonía, ¿no? Diarreas, ¿no? Porque no hay defensa. Y que la otra complicación es la trombosis, porque los factores de la coagulación se pierden. Entonces tienen que hacer tromboembolia pulmonar, trombosis venosas profundas, generalmente. ¿Sí? Ok, gracias. Y la última pregunta dice 4. ¿Cómo se estudia un paciente portador del punto? Y complemento los otros factores. Dicen que tiene colesterol alto. Pido pues colesterol para ver si está alto. Dicen que tiene triglicéridos alto. Pido triglicéridos para ver si está alto. Entonces se me acabó hasta ahí mi problema. Examen de orina simple, proteinuria 24 horas, colesterol sérico y triglicéridos séricos. ¿Correcto? Hasta ahí ya tengo los 4 componentes paquetados para que yo pueda, en siguiente acto, definirlo al síndrome nefrótico completo. ¿Ok? Entonces nos vamos al síndrome nefrítico. Entonces, ¿cuál es el asuntito en el síndrome nefrítico? El síndrome nefrítico también tiene proteinuria, pero no es más de 3.5, es menor de 3.5. Pero ¿cuál es la pepa del síndrome nefrítico? ¿Qué tiene que haber siempre? La hematuria. Pero esta hematuria tiene que ser de origen glomerular. Generalmente encontramos cilindros hemáticos, acantocitos y crenocitos, ¿sí? Esa es la hematuria que compone este síndrome nefrítico. No es la hematuria que la mujer está menstruando, le toma un examen de orina y sale hematuria. Viene por la emergencia con cólico renal y le tomo el examen de orina, hematuria. Paciente con obstrucción prostática, con una próstata enorme para operar ya por compresión, llega, le tomo el examen de orina, hematuria. Entonces esas hematurias no son glomerulares, ¿sí? Son de otro tipo, ¿no? Probablemente del trayecto o del árbol urológico, ¿sí? Y entonces esta es una hematuria que viene por defecto del glomérulo. Por eso encontramos cilindros hemáticos, los hematíes dismórficos o acantocitos y los famosos crenocitos. ¿Ok? Encontramos hipertensión arterial aquí y encontramos edema. Entonces, ¿en qué se parece? En el edema y en la proteinuria, pero que es no nefrótica, ¿no? Y cuando el cuadro avanza más, se produce una oliguria, ¿no? Entonces, aquí lo fundamental en el nefrítico, hematuria. Lo fundamental en el nefrótico, proteinuria. Ojo que esta hematuria tiene que haber cilindros hemáticos, acantocitos, crenocitos, etcétera, ¿correcto? Y algunas complicaciones que se da en el otro eran infecciosas y trombóticas. Aquí las complicaciones son insuficiencia cardíaca aguda, hiperpotasemia, encefalopatía hipertensiva. ¿Por qué? Porque este síndrome nefrítico es complicado porque igual va a generar acúmulo de líquido y con falla renal. Al haber falla renal hay oliguria, disminución del volumen urinario, sobrecarga del volumen, insuficiencia cardíaca. Si hay problema renal, hay alteración ácido-base
y la fundamental y riesgosa es la hiperpotasemia. Habrá también probablemente una acidosis, y cuando hay retención de urea y creatinina y esto es muy alto, después nos lleva a una encefalopatía urémica, y si esta presión está muy alta por hipervolemia, pues una encefalopatía tal vez que sea una encefalopatía hipertensiva, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí hay una lesión inflamatoria en el nefrítico. Esto obviamente disminuye el volumen de filtrado, hay una reabsorción engañosa, a veces en el túbulo distal hay una retención de agua visual, te vuelve a expandir los volúmenes, aumenta el gasto cardíaco, la resistencia periférica, la presión arterial sube. Entonces, en Argente hay un cuadrito de nefropatías que hacen síndrome nefrítico y que cursan con hipocomplementemia. Ojo, pestaña y seca. Cuando disminuye ¿quiénes disminuyen el C3? La glomerulonefritis membranoproliferativa, el lupus y la glomerulonefritis postinfecciosa. Entonces, cuando tengan un caso clínico al frente que disminuye el C3 o consume el C3, dependiendo del cuadro clínico, ustedes podrán plantear glomerulonefritis membranoproliferativa o lupus eritematoso sistémico o una glomerulonefritis postinfecciosa, dependiendo cómo va el cuadro clínico. Y hay que tener en cuenta la crioglobulinemia, que consume más el C4 que el C3, ¿no? Y entonces ahí hay algunas orientaciones de diagnósticos por hipocomplementemia. Si uno pone varón de 56 años de edad, que tiene hematuria, va al laboratorio y le encuentran acuantocitos más del 50%, cilindros hemáticos, hipertensión arterial, examen clínico, edema, el examen clínico, oliguria, el examen clínico, y en laboratorio arroja 2 gramos de proteínas. Ese es un síndrome nefrítico, ¿sí? Hasta ahí. Y luego decimos que ha tenido dolor articular, ha tenido en el laboratorio de disminución del C3 y C4, entonces, este podría ser un lupus, ¿correcto? Entonces, más o menos mirar estas causas que también están por ahí en Argente. De tal manera que nosotros podemos tener muchos cuadros clínicos de enfocar en este punto. Por ejemplo, aquí nos dice Diego, es un estudiante de 18 años, notó hinchazón en los párpados y eliminación de orina de color marrón, ¿sí? O marrón, o puede ser sangre oscura de repente. En los días anteriores no había tenido fiebre ni había ingerido fármacos, pero tuvo 2 episodios diarreicos. O sea, hubo un cuadro infeccioso, diarrea. Después, una orina oscura. ¿Correcto? ¿Por qué? Interesante, te va diferenciando de algunas situaciones. Y no tiene, pues, antecedentes, ¿no?, de familiares de importancia. 2 días después presentó la facies abotagada, es decir, con párpados hinchados, como el edema renal, y edema de miembros inferiores, ¿no? Al examen físico, pues hay hinchazón de los párpados, edema en dorso, ¿no? El aparato cardiovascular y respiratorio sin particularidades, y al examen tenemos pues el hematocrito en 35%, el colesterol 180, y llama la atención que tenemos una proteinura de 1 gramo por ahí, ¿sí? El anti-DNA negativo, el ANA negativo, el complemento hemolítico negativo, el antistreptolicina en 150 unidades, que prácticamente también es negativo, ¿no? Y hay una serie de situaciones. Entonces aquí uno va a ver y se da cuenta y dice, bueno, ¿es nefrótico o nefrítico? Nefrótico no es porque la proteinura no es más de 3,5. ¿Nefrítico? ¿Hay hematuria? Sí hay. ¿Con cilindro hemático? Sí hay. Por lo tanto, es un nefrítico con edema. Probablemente no sabemos si hay hipertensión. Creo que no hay. Pero tiene ese componente. ¿Cuántos componentes, doctor, tiene que haber en el nefrítico? Puede haber uno, el fundamental, hematuria. O 2, o 3, o 4. No hay un número X, ¿sí? Pero nunca puede faltar la hematuria de tipo glomerular para el nefrítico, así como la proteinuria de tipo glomerular o nefrótica. Ok, entonces acá, como hay antecedente de diarrea, cuando uno el componente diarreico, ¿no? No es la posinfecciosa, la postestreptocócica, la endocarditis, por historia, ¿no? Por historia que no nos da ese cuadro clínico, nos da una situación hacia atrás, ¿ok? Entonces, siendo así, esto es muy sencillo para poder manejarlo de alguna manera con el grupo.
Y esperamos pues que haya sido muy, muy suelto, esto muy rápido para que veamos eso. Y otro punto que me interesa que tienen que saber ahora. ¿Listo? Vamos todos a Google, por favor, 2 minutos. La búsqueda es un cuadro, diferencias entre hematuria glomerular y no glomerular. Vamos, diferencias entre hematuria glomerular y no glomerular. 2 minutos. Ok, ¿lograron encontrar? A ver quién encontró algo. Origen de la hematuria, características entre hematuria glomerular y no glomerular, o renal o no renal. Doctor, yo encontré en donde se evaluaban el aspecto de color, coágulo, perfecto. morfología y hemantosis. Con respecto al color, cuando es glomerular es rojo o marrón ocre. También encontré que se le denominaba de tipo Coca-Cola. Y el no glomerular es rojo o rosado. Con respecto entonces, a los coágulos, más oscuro es glomerular. En ese caso nos decía que era marrón, ¿no? O sea, es más oscuro, correcto. Con respecto a los coágulos, en la glomerular son ausentes, mientras que en la no glomerular pueden estar presentes. Con respecto a la morfología del eritrocito, es dismórfico en la glomerular, mientras que en la no glomerular son normales, de apariencia normal. Y con respecto a los acantocitos, en la glomerular están presentes, o pueden estar presentes, y en la no glomerular están ausentes. ¿Me escucha, doctor? Ok. Sí, claro, te escucho bien, no hay problema. Sí. Eso es lo que encontré. ¿Alguien más logró encontrar algo? Doctor, buenos días. Doctor. Sí, a ver. Yo encontré sobre la etiología. Dice que las hematurias glomerulares. Primero con la mitad, después ya sigue James. Yo encontré una clasificación etiológica de las hematurias glomerulares y hematurias no glomerulares. A ver, coméntalo. Dice que las hematurias glomerulares más son familiares, adquiridos también podrían ser, con relación a la glomerulonefritis aguda, a la membrana proliferativa y membranosa, sistémicas también, y también por infecciones post-estreptocócicas, endocarditis bacteriana y nefritis por Shown. Las no glomerulares son congénitas, como en poliquistosis renal, enfermedades metabólicas, adquiridas por medicamentos nefrotóxicos y de contraste, y a nivel de vías urinarias, en cistitis hemorrágicas, pielonefritis, litiasis, hipercalciuria, anomalías vasculares, tumores, obstrucción, traumas. También relacionado con la
coagulopatía y la hematuria de esfuerzo. Ok, correcto, sí. Está bien ese aporte porque también nos ayuda a definir. ¿Alguien más? Creo que Jason quería participar. Doctor, lo mismo que mi compañera. Bueno, también encontré acerca de la sintomatología. Bueno, me menciona que en la de origen glomerular, pues muchas veces es asintomático o se presenta un dolor lumbar. En cambio, en la no glomerular, pues es sintomático y de acuerdo a la etiología, como justo mencionó mi compañera, puede ser politiasis, infección, prostatismo. Ok, perfecto. Entonces, es perfecto el complemento que han hecho ustedes, porque de ese modo, así sea hematuria, no van a pensar en nefrítico, ¿sí? Esa es una hematuria no glomerular que tiene que curarse o establecerse diagnóstico. Si es litiasis, va al urólogo, si es prostática, si es un tumor, o puede ser un cáncer también, etc. Ok. Bueno, entonces espero hayan podido disfrutar la clase. Estamos terminando la actividad. Con mi grupo ya les mandé el mensaje del WhatsApp para encontrarnos en unos minutos. Y gracias por su participación y bueno, estaremos también viendo algunos puntos importantes. Listo, gracias, hasta luego. Pueden regresar a la práctica con sus docentes según como hayan quedado. Doctor, una consulta. Sí. Lo que pasa es que soy laberiano. No sé si puede verificar, o sea, si mi código es 2018. He actualizado mi Teams y no me aparece el grupo. Sí, hola. Sí, doctor, ¿me escucha? Ya. Sí, voy a revisar el Teams. Sí, te escucho. Ah, ya, mi código es 2018, ahí, así empieza. No sé si lo puede verificar, por favor. Sí, voy a verificarlo. En el grupo grande está, el grupo chico también me parece. Sí, ahora lo reviso, no hay problema. Ya, muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.